Hola chicos, literatura 16. Hoy entramos en el aula magna de la literatura española. Siglo XV o siglos XV y XVI, que son llamados el Renacimiento, veremos por qué, y fueron tan florecientes en España, tan exuberantes y ricos, que se dio por llamar a este conjunto de dos siglos, XV y XVI, el siglo de oro de la literatura española. O sea que cuando oigas el siglo de oro, te están engañando. Son dos siglos, no es uno. Cosas de la literatura. Cuando he querido preparar un poquito el tema, desde luego hay que ver la suerte que tenéis hoy de poderos someter en los buscadores de internet y encontrar infinitos textos, profesores, vídeos, exposiciones. Vamos, hoy, señores, el que no estudie es porque no le da la real gana. Sí, así de claro. Antiguamente los estudiantes tenían que marcharse y hacer leguas y leguas y cientos de kilómetros para ir a estudiar a una universidad, porque en su tierra no la había. Pobrecicos, solo cogían lo justo y una cuchara de palo para que se la llevaban aquí en el gorro, para comer aquello que buenamente les dieran. Tenedor todavía no existía. Pero hoy, el que no quiera estudiar, bueno, allá él. Pero el que quiera estudiar tiene la grandísima suerte de tener internet. ¿Y qué me ha pasado a mí buscando todo eso? Que ya me salía Renacimiento por las orejas. Y es que es tan amplio el tema, me puse a hacer algún resumen, imposible, no podía resumirlo. Y dije, bueno, pues, ¿sabes qué? Voy a coger un libro de los que yo utilicé para explicárselo a mis alumnos de 12, 13 años. Digo, y con este libro, que él ya lo tiene resumido y extractado, porque es un buen libro, si sale algo más a medida que yo lo vaya leyendo, pues en eso consistirá un poquito la ampliación. Así que, para no perdernos por los cerros de Úbeda, como otras veces, qué difícil será que no nos perdamos, voy a empezar a leer. Dice, el Renacimiento, siglos XVI y XVII. Y empezamos por el marco histórico-cultural. Así como esta pizarra tiene un marco, es decir, lo que rodea a la pizarra, un tema, en este caso el Renacimiento, tiene también un marco de historia y cultura. Historia, pues todo lo que sucedió, bueno, lo más importante de lo que sucedió, porque no vamos a hacer historia, estamos con literatura. Y cultural, pues lo mismo, es decir, esas otras asignaturas, esos otros temas que suelen ir acompañando pues a todo, la arquitectura, la pintura, la ciencia, las matemáticas, etcétera, etcétera. Todo eso sería el marco cultural. Dice, Renacimiento frente a Edad Media. Es decir, automáticamente el Renacimiento nace enfrentado. ¿Contra qué? Contra la Edad Media. O sea, no fue un proceso de nacimiento evolutivo, como de un padre y una madre brotan un hijo, que es lo normal. No. Aquí había una ideología, una cultura, etcétera, etcétera, unos conceptos de la Edad Media, ya veremos a ver, y en contra, en oposición, que también es una manera de brotar. O sea,
las cosas brotan, o por consecuencia de esto a esto. Como de un manzano sale una manzana, y de esa manzana con las semillas saldrá otro manzano. Esto sería solo unidireccional. Pero en la historia, en estos movimientos, sobre todo literarios y culturales, será la ley del péndulo o la ley de la oposición. Bien. La ley del péndulo o la ley del columpio. Pasamos de aquí a aquí. Cuando llevamos un poquito de tiempo aquí, ¡ay, qué aburrido era esto! ¿No era mejor lo otro? ¡Bum! Volvemos aquí. Y cuando llevamos aquí un 50, 60 años de ¡bum! Volvemos aquí. Que lo ves hasta en la moda y en la ropa. Y se empieza a llevar lo retro, lo que llevaba mi abuela y no sé qué. O sea, que es la ley del columpio, del péndulo, que llaman. Leo, que si no, no acabaremos. Renacimiento frente a la Edad Media. El Renacimiento, que significa nuevo nacimiento, renacer, volver a nacer, supuso para el hombre un cambio revolucionario frente a la Edad Media. Revolucionario significa, pues, hasta un poco estridente, es decir, que no fue suave, no fue poco a poco, no, con revolución. Oye, pero si antes, pues, no, pues ahora todo lo contrario. Deja de pensar, todo lo contrario. Frente a la Edad Media. Para los renacentistas, que así se llamaron los que adoptaban estas doctrinas, la Edad Media fue simplemente, ya para estos, veían a la Edad Media como un periodo del tiempo oscuro, oscurantista, ahí metidos en las cuevas de los monasterios, en las cuevas de la tradición religiosa, en las cuevas del oscurantismo, de lo prohibido, de la muerte, de la depresión humana. Qué oscuro es eso. Abandona ya. Ropa negra, quita. Hombre, ropa clara, ideas, a vivir. Aquello era a prepararte para la muerte. Era la Edad Media. Todo en función de la otra vida. Aquí no. Olvídate. Si ya sabes que vas a morir, olvídate y vive. Vive. Esa era un poquito la idea del Renacimiento. Y ellos vieron esta luz y alegría de vivir, esencia de vivir, que al fin y al cabo, aun habiendo sido creados por el mismo Dios que creó a los de la Edad Media, podían decir que fuimos creados para vivir, no para ir muriendo poco a poco. No. Fuimos creados para vivir, disfrutemos la vida. Ellos cogieron como foco luminoso, como faro para dirigirse, la antigüedad de Roma y Grecia, la antigüedad clásica. El Renacimiento supone una concepción nueva de la vida, que se manifiesta en todo, en la política, en las costumbres, en la literatura, etcétera, en todo. O sea que es un movimiento renacentista. El movimiento renacentista no solo es literario, es global, que abarca a todos los conceptos de la sociedad. Y ahora dice, en la Edad Media, por ejemplo, la principal ocupación de la sociedad tenía lugar en el campo. Los siervos de la gleba, trabajar, mucha mano de obra, poca máquina, más bien ninguna, salvo el pobrecico arado romano que nos legaron, que fue un invento maravilloso, todavía se ven algunos. Dice, con escaso desarrollo de las grandes ciudades. Es decir, las ciudades no eran muchas y además poco pobladas en la Edad Media. A partir del siglo XIV, es decir, ya cuando se va acercando a nuestro siglo XV, pues el siglo XIV, al que muchos han llamado también de pre-renacimiento, ya en el siglo XIV, sin embargo, se observa un progreso de las ciudades, empiezan a aumentar de población, que continuará activamente en los siglos XVI
y XVII. La vida de la ciudad implica el desarrollo de varias cosas. Vivir en la ciudad. Por supuesto, no de los labradores, no, de la burguesía. Es decir, ese estado del ciudadano o forma de vivir donde ya no es el contacto con la tierra, sino con el comercio, con la industria, con la transacción, y genera riqueza. Y esta riqueza ellos la quieren manifestar. Que se vea que somos ricos, que podemos. Una buena casa, un palacio, donde en medio de la ciudad, en la plaza del pueblo, voy a ver si puedo hacerme la casa más bonita que la del otro y la del otro y la del otro. Y entonces surgen muchísimo enriquecimiento de la arquitectura de las ciudades. Unas ciudades que todavía conservan estos monumentos, estas casas, y nos quedamos, ¡qué bonito! Pues todo eso es que era, a lo mejor toda esa, era de una familia. El palacio de los Medici, el palacio de los Borja, el palacio de no sé quién. La burguesía. El comercio, no solo de tierra, sino también por mar. Un invento, la brújula, empezó a ser utilizado y abrió los grandes circuitos de navegación, tanto en el Mediterráneo como por el oeste de África, bajando hasta encontrar que bajaron los portugueses, y el punto decisivo fue ahí, o sea, aparte de la navegación y comercio por el Mediterráneo, navegación y comercio rodeando África hasta llegar a la India, de los portugueses. Y de Cristóbal Colón, el reino de Castilla, con Isabel la Católica, su marido también estaba a su lado, pero no quiso participar. Era un agarrado, Fernando el Católico. Y fue la reina la que se dejó seducir por esa idea maravillosa de llegar a las Indias, donde habían llegado los portugueses, pero por el oeste. El soñador que fue Cristóbal Colón, hacia el oeste, hacia el oeste, hacia el oeste, hacia el oeste, tierra a la vista, creyendo que había descubierto la India. Y se murió, pobrecito, pensando que había llegado a la India. Claro, como no había unos testimonios claros y tan concisos como hoy de lo que es un país, de qué tipo de habitantes y esto, pues se pensaban que aquello sí era la India, y efectivamente hasta los llamaron indios al principio, creyendo que era de la India. Bueno, sigo. El comercio y de la industria. La gente empieza a ver cómo producir más, cómo utilizar las fuerzas de la naturaleza. Acuérdate de Leonardo da Vinci, todas las máquinas que tenía. Bueno, pues ya no solo Leonardo da Vinci, sino muchos inventores, ingenieros, tanto para las artes de la guerra con las catapultas y con todo aquello, como para elevar el agua, como para utilizar la fuerza del agua en los molinos, que eso era muy antiguo, pero en los batanes que eran hechos con unas mazas, pom, 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 que iban aporreando el cuero para curtirlo, etc. Es decir, máquinas de todo tipo. El vapor no. El vapor estaba destinado a otros siglos más tarde para la revolución industrial, pero aquí no. Pero bueno, aquí ya hubo la primera mecanización que dio lugar a una industria, no muy potente, como el que vendría luego, pero... Y con ello, la disminución de las faenas agrícolas, por supuesto. Por otro lado, los nobles cada vez son menos poderosos. Los condes, los marqueses, los duques, los varones, que cada uno tenía su tierra, su condado, su marquesado, su ducado, y allí prácticamente mandaban, eran absoluto su poder. Ellos hacían y deshacían, juzgaban, etcétera, etcétera, etcétera. Y los reyes, sí, sabían que estaban por encima de ello, pero era un cargo así como honorífico. Sí, yo sé que es el rey mi señor, pero en mis tierras mando yo. Esto es lo que existía entonces. Bien, los reyes
en concreto en España, seducen, les ponen una luz de colores, como a las mariposas se les pone una luz y vienen por la noche todas, se les pone en la corte, es decir, donde vivía el rey, música, fiestas, vestidos, los deportes de entonces, que eran las justas y los torneos, el gusto por la poesía, los poetas que venían, y las mujeres, ay, sí, sí, yo quiero ir a la corte, y el marido, bueno, pues vamos a la corte, oye, pero que entonces dejaremos el castillo, bueno, pues tú deja el castillo, que aquí ya solo estamos rodeados de campo, vamos donde está el rey, que hay mucha gente con mucha ropa vestida y todo esto, y entonces alrededor del rey se fue formando toda la, o sea, se fue instalando toda la nobleza. Trasladaban, hacían casas junto a la del rey, en las ciudades principales donde donde estaba el rey, porque el rey no tenía todavía una sede fija. Es decir, pensar ya que había una capital de España en aquel tiempo, no, 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 no. O sea, el rey se desplazaba. Tenía viviendas, tenía castillos, tenía palacios en diversas ciudades y se iba desplazando de unos a otros. Y en el momento en que llegaba el rey a una ciudad, ejemplo Valladolid, pues Valladolid en aquel momento podíamos decir que era la capital de España. Los reyes dejaban Valladolid y se instalaban por una temporada en Barcelona, pues bueno, pues Barcelona era la capital de España. Se instalaban en Toledo, pues Toledo era la capital de España. O sea, así funcionaba al principio. En Granada, que estuvieron también bastante tiempo, bueno, pues ese era el núcleo, el centro, donde iba toda la nobleza para estar alrededor de los reyes. Y los reyes, en concreto, ya te estoy hablando ahora directamente de los reyes católicos, que son los que iniciaron ya desde el siglo XV, aquí en 1490, perdón, desde el siglo... aquí me he hecho un salto. Esto no era el 14, esto era el 15, el prerrenacimiento. Entonces, al final del 15, 1492, conquistan Granada, se cierra, digamos, España y empiezan a querer dominar realmente, es decir, ya no ser un mandato honorífico, sino mandar. Imponer las leyes para que todos sus ciudadanos sean iguales, tanto si están en un condado de Córdoba como en un marquesado de Lugo o en un condado de Lérida o Barcelona, que fueran unificados. Para que haya una nación, hay que pretender que todos sus habitantes sean iguales. Es el principio de la justicia, de la justicia social que llamamos. Y los reyes, muy pícaramente, cuando ya veían que esos nobles habían venido a la corte y que habían abandonado su castillo allá lejos, cuentan, y yo creo que puede ser verdad porque de Fernando el Católico yo me lo creo todo, que mandaban gente a destruirles el castillo para que no pudieran volver. Eran como caracoles que habían salido de su caparazón para instalarse en otro y habían dejado ahí su caparazón vacío. Y claro, un caparazón vacío es muy sutil, muy endeble. Y aquel castillo que ellos dejaron, los reyes católicos, se iban encargando de que al menos no estuvieran operativos, de quitarles las instalaciones que les permitieran defenderse y volver otra vez allí al conde y el duque para rebelarse contra el rey. Por lo tanto, crece la autoridad de los reyes y disminuye la autoridad de los nobles. En lugar de pequeñas zonas gobernadas por la nobleza, que esos eran los marquesados, tal que te he dicho, el rey ejercerá su poder sobre amplios territorios, que en el siglo XVI construirán las nuevas nacionalidades, las más importantes del continente europeo, pues España, Francia, Inglaterra. Y en esto, pues fue quizás España la primera que tomó ese camino, ese empuje. Bueno,
quizás en vez de cargar todo el peso en un vídeo, que ya sé que te acaba aburriendo un poquito, vamos a cortar aquí, hacemos un descansillo, te tomas un respiro y volvemos al siguiente. Venga, hasta luego.